Hola, en este vídeo voy a comentar los dos ejemplos que os he dejado del libro, en los cuales aplicamos la ley de Ohm generalizada que hemos visto en esta lección. Bueno, además de eso vamos a usar pues, las fórmulas que hemos visto en estas lecciones, siempre acordaros de la ley de Ohm. También hemos visto el efecto Joule y vimos el motor eléctrico y el generador eléctrico, tenemos esas fórmulas. Y luego la que hemos visto hoy, la ley de Ohm generalizada, es una generalización de la ley de Ohm que vimos cuando tenemos un circuito eléctrico en el que aparece un motor, un generador y una resistencia externa. Bueno, vosotros realmente os he explicado cómo llegamos a esta ley de Ohm generalizada, pero vosotros tenéis que conocer esta fórmula para aplicarla a los ejemplos. Es necesario que sepáis cómo se llega a la fórmula, aunque ahí en la presentación os he explicado cómo llegamos a esta ley de Ohm generalizada. Bueno, vamos a ver los dos ejemplos que tenéis en el libro. En el primero de ellos tenemos un circuito, a ver si se ve bien, tenemos un circuito en el que hay un motor eléctrico, un generador eléctrico y una resistencia externa. Pues vamos a ver lo que nos pide. Tenemos estos datos. Nos pide calcular en primer lugar la intensidad de corriente del circuito. Pues para eso, como hemos visto, tendremos que aplicar la ley de Ohm generalizada. Luego nos pregunta la tensión en bornes del generador. Bueno, la tensión que hay en el generador. Luego la caída de tensión en la resistencia externa, es decir, la diferencia de potencial que hay en los extremos de esta resistencia externa. Y luego la diferencia de potencial en la resistencia interna del motor. La diferencia de potencial que hay en la diferencia interna del motor. Bueno, en el apartado A, como ya sabéis, es solamente aplicar la fórmula que hemos visto. Ya conocéis, la tenéis en los apuntes. Esta es la intensidad y solamente pues aplicamos los datos que conocemos. La fuerza electromotriz es 8 voltios, lo tenemos aquí. La fuerza contraelectromotriz es 6 voltios y luego todas las resistencias que tenemos aquí. La resistencia externa es 4, la resistencia interna del generador es 2,4 y la resistencia interna del motor 0,2. Bueno, eso solamente aplicar la fórmula que acabamos de ver. Luego la tensión en bornes del generador. Bueno, pues para eso solamente recordar las fórmulas que vimos para el generador, pues la diferencia de potencial o la caída de tensión es esta expresión, la fuerza electromotriz menos la resistencia interna por la intensidad. Y lo tenemos aquí, solamente sustituir los datos, que ya los tenemos todos, y nos sale 7,28 voltios. Luego la caída de tensión y la resistencia externa. Es decir, aquí la diferencia de potencial en los extremos de esta resistencia, pues como conocemos la resistencia y la intensidad que circula por el circuito, porque lo hemos calculado en el apartado A, pues aquí tenemos que usar la ley de Ohm. La ley de Ohm que ya conocemos desde el principio del tema, la resistencia es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad. Si aquí despejamos V, pues V es igual a R por I, que es lo que tenemos aquí. R por I será 4 ohmios por 0,3 amperios. Por tanto, la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia externa es 1,2 voltios. En el apartado D nos pregunta la caída de tensión en la resistencia interna del motor, es decir, la diferencia de potencial. Y eso, pues también podemos aplicar otra vez la ley de Ohm, pero con esta resistencia interna. De la misma forma que hemos hecho en el apartado C, pero aquí usamos la resistencia interna del motor y el resultado es 0,06 voltios. Bueno, ese sería el primer ejemplo que tenemos ahí en la presentación. Y en el segundo tenemos este circuito. Aquí, si os fijáis, no aparece, no hay un motor eléctrico, solamente tenemos un generador eléctrico y una resistencia externa. Por tanto, los valores aquí de la fuerza contraelectromotriz será 0 y también la resistencia interna de
del motor también será 0, porque no tenemos motor, solamente generador eléctrico, pues aquí epsilon prima, es decir, la fuerza contra la electromotriz, y la resistencia interna del motor pues será 0, no aparecerá en la fórmula, por tanto pues eso hay que quitarlo y solamente se quedará así. Eso es lo que vamos a hacer en el apartado A. Nos pide calcular la intensidad en este circuito. Tenemos todos estos datos, pues tenemos que aplicar otra vez la ley de Ohm generalizada, pero teniendo en cuenta que, como he dicho, pues no hay motor eléctrico, por tanto se nos queda esta fórmula y el resultado es de 2 amperios. Solamente aplicar la fórmula. Luego, en el apartado B nos pide calcular la potencia disipada en la resistencia externa, y en la resistencia interna del generador. Bueno, pues para eso solamente aplicamos lo que ya conocemos. Como nos está diciendo la potencia disipada, ya sabes que la potencia disipada es la potencia que se pierde en forma de calor, es decir, estamos aplicando el efecto Joule, y para el efecto Joule la potencia disipada es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Pues solamente hay que tener en cuenta eso para cada resistencia. La potencia disipada en la resistencia externa pues será R por I cuadrado, como hemos dicho, solamente sustituir, y tenemos 16 vatios. Y en la resistencia interna del generador pues será lo mismo. Estamos aplicando el efecto Joule, la potencia disipada, la potencia perdida en forma de calor, y si sustituimos los datos que conocemos, pues tenemos que la potencia es 4 vatios. Y por último nos pide calcular la potencia del generador, y si recordáis en la fórmula, la potencia del generador es igual a la fuerza electromotriz por la intensidad. Solamente aplicar eso y se nos queda 20 vatios. Bueno, y luego podéis hacer la comprobación que tenéis aquí. Efectivamente está todo bien. Por tanto, es solamente aplicar la ley de Ohm generalizada y las fórmulas anteriores que hemos visto para el motor eléctrico, generador eléctrico, también el efecto Joule y siempre la ley de Ohm que vimos al principio del tema. Bueno, como he dicho al principio del vídeo, solamente vosotros tenéis que conocer esta fórmula para calcular la intensidad que tiene un circuito en el que aparece un motor eléctrico y un generador eléctrico.